mensaje congregacional. Lo escuchamos ahí en los varones y ha sido de bendición. Pues bien, ahora vamos a dejarle este lugar al hermano Rogelio Sala Chora, para que nos comparta la palabra de Dios y sin duda nos sea de bendición. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Un pequeño comercial. Para los que quieran saber dónde está y cómo llegar a la iglesia del hermano Campero, efectivamente vive cerca de donde yo vivo, por la avenida Las Torres. El camión que los lleva allí y los deja a 100 metros de la iglesia es el Transmetro, los camiones verdes, el que dice Félix U. Gómez Montecristal, pasa aquí por Eloy. Una nota aclaratoria es que ese camión no recibe dinero ni tarjeta feria, solamente usa la tarjeta verde, no sé si la conozcan. La tarjeta verde, esa tarjeta nada más se puede comprar creí que le traía, nada más se puede comprar en la estación del metro Universidad y en la estación del metro San Nicolás, nada más ahí las encuentra, puede comprar 2, 3, 4, las que quiera. ¿Cuál roja? La tarjeta roja. Esa tarjeta, la roja, es para mayores de edad. Claro que sí, porque esa es la de descuento, pagan el 50% nada más. La verde es la que tiene el hermano, esa es para todos. Esa vale 20 pesos. Bueno, ya se extendió el comercial. Ya se extendió el comercial. Vale 20 pesos y ahí la... ¿Mande? Bueno, donde termina el camión. O sea, se va todo lo de Cavazos, San Roque, y luego se mete por Cometas y entra a Montecristal. Donde termina el pavimento, dijo el hermano, ahí termina la ruta. A 100 metros está un arroyo y un puentecito. Ahí está la iglesia, de este lado. 100 metros nada más donde termina. ¿La rosa no funciona? No, la rosa no. Es que no hay de esa. Yo traigo un azul y tampoco funciona. Bueno, dicho el comercial, disculpen hermanos por ese comercial, pero por si quieren ir, incluso lleguen a mi casa, ahí estoy. No, ya casi siempre estoy ahí, ya no trabajo, yo vivo de mis rentas. Vivo de mi pensión. Entonces, sí, si gustan llegar, Avenida Las Torres 329. De hecho, estoy frente a una torre de alta tensión, así. Muy bien. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Por fin puedo estar aquí, ya Dios me lo permitió. Bueno, Dios haga la obra en mí. Dios haga lo que quiera en esta noche. Estoy confiando en Él y vamos miren, hermanos, mi intención es que en este tiempo que me den aquí ver la primera carta del apóstol Pedro. Sí, es una carta chiquita, ¿verdad? Pero siempre la palabra de Dios siempre tiene mucho contenido. ¿Sí? Siempre hay mucha doctrina, mucha enseñanza. No nos engañemos por la cantidad de capítulos. Siempre hay mucha enseñanza en la palabra de Dios. Y pues bueno, hoy quiero hablar del apóstol Pedro, como introducción, una pequeña semblanza de quién es el apóstol Pedro. Sí, generalmente tenemos la idea generalmente de que pues, el apóstol Pedro pues hablaba muy rápido y parecía así como que muy impulsivo. De hecho era impulsivo y el Señor pues le contestaba. A veces parecía así como que lo regañaba. Al menos yo así lo veía cuando lo leía, así que en los evangelios y Pedro, ¿por qué dudaste?
No, la verdad era que el regañado, que yo era el que me sentía regañado, porque a veces se le falta uno la fe y, ay, Dios mío. Pero el apóstol Pedro, así, ¿verdad que así se siente cuando leemos los evangelios y vemos cómo reacciona? Y luego generalmente nos quedamos con esa idea de que así era el apóstol Pedro, impulsivo, el que hablaba más rápido, el que los comprometía a los apóstoles, así, el que primero hablaba. Siempre hay en los grupos alguien que habla más rápido que los demás. ¿Sí? Entonces, el apóstol así era sensible, era impulsivo, bueno, pero hermanos, el apóstol Pedro que vemos en estas cartas, que son cartas universales, aplicarse a toda la iglesia, a todas las iglesias, desde que las iglesias primitivas hasta la fecha, es otro apóstol Pedro. ¿Sí? Como introducción, yo creo que es bueno aclarar esto. ¿Sí? Es otro, no es aquel apóstol que cuando empezó, que vino a Cristo, que era impulsivo, que hablaba rápido. No, en las cartas del apóstol es un apóstol muy paciente, amoroso, muy amoroso, ¿sí? Que ya pasó por un proceso de cambio, ¿sí? Que hace el Señor en todo aquel que se entrega al Señor y que acepta la voluntad de Dios y con gusto sufre la transformación que Dios hace. Entonces, este es otro apóstol en el sentido espiritual, y es importante tener esto en mente, ¿sí? No es el apóstol de los evangelios, ¿sí? Bueno, es el mismo, pero ya está transformado, ¿sí? Antes estaba lleno de debilidades, pero también de virtudes. Era impulsivo, ¿sí? Es aquel apóstol, ¿sí? Que le dijo al Señor, cuando el Señor los alcanzó en aquel lago, caminando sobre las aguas, que le dijo: Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y él se bajó pronto, y me lo imagino así: Señor, y con gusto ir allá. Yo creo que los demás lo pensaron, así que ven el agua y le piensan. Él no, él se fue. Pero él vio la tempestad y el aire, las condiciones del mar, y se empezó a hundir, ¿verdad? Es el mismo, aquel apóstol que sensible, emocionado, que se emocionaba. A veces así somos, hermanos. Cuando sentimos al Señor cerca, y sentimos su presencia y nos animamos y queremos hacer cosas que a veces no son necesarias, pero nosotros pensamos que tenemos que hacer algo por el Señor. ¿Se acuerdan allá en Mateo 17:4, cuando en el monte de la transfiguración, que estaban orando y el Señor, fíjense cómo el Señor trataba tanto asuntos terrenales como celestiales? O sea, trabajaba en las dos esferas, y cuando está el Señor, aparece hablando con Moisés y con Elías, sí que se aparecieron transformados, estos resplandecientes, y hablando con el Señor, resplandecían los tres. Y Pedro, al ver esto, se sintió, yo creo que muy bien y emocionado. Y: Señor, ¿no quieres que hagamos 3 enramadas? Una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Y ahí queda, ¿verdad? Pero después nos ponemos a pensar: ¿para qué 3 enramadas? O sea, Elías y Moisés ya habían fallecido. Bueno, vivían allá en el cielo, vivían en otra esfera. Sí, pero
comunicación con Dios, hablando con él. Me imagino que estaría hablando de los planes que Dios tiene, que tienen para el mundo, para la iglesia, para el pueblo de Israel. Sí, pero él emocionado, yo creo que se sintió muy a gusto, ha de haber pensado que no se fueran. Aquí vamos a quedarnos todos. Entonces la emoción de Pedro, ¿sí? Que así actuaba, pero también era sensible al Señor y entendía la obra de Dios en ellos. Y bueno, cuando el Señor les dijo, está en Juan 6, 68 al 19, cuando todos se van y lo dejan, ¿qué dijo el Señor? Todos se han ido. ¿Quieren vosotros irse también? ¿Qué contestó él? ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, o sea que estaba seguro. Y bien seguro, porque ellos esperaban la venida del Mesías. Entonces él estaba seguro de que estaba con el Mesías. O sea, tenía su capacidad de identificar los asuntos espirituales. Ese es el apóstol que vemos allá en los evangelios, el que empezaba, sí, que con más, como nosotros, así bueno, lo digo por mí, con más defectos que virtudes, pero el Señor estaba trabajando en él, estaba trabajando. Pero el que escribe estas cartas, ¿sí? Ya es un Pedro fortalecido por el Espíritu Santo, que ya ha pasado por muchas pruebas y sufrimientos, ha sido transformado. Por lo tanto, ahora su actitud es otra, mucho mejor. ¿Sí? Vamos a ver en Romanos 5. Romanos 5, y vamos a leer versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Si me quieren acompañar, ¿qué les dije? Romanos 5, 3 al 5 nada más. Dice la palabra de Dios todos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, aquí en esos 3 versículos nos habla del proceso que pasamos, ¿sí? A una mejor santificación, a un crecimiento espiritual. Fíjense, ¿sí? Nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos, o sea, todo lo que viene de Dios es para bien y debemos, no que estemos así riéndonos y fingiendo una alegría que no es, pero sí estar en paz y contentos aún en las pruebas. ¿Por qué? Porque sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, si estamos aceptando la prueba. ¿Sí? Entonces, si estamos con esa actitud de paciencia para aceptar la prueba y la tribulación que viene en nuestras vidas, contentos, ¿sí? O sea, de buen ánimo, sabiendo que es Dios quien nos está transformando. En 1 de Pedro 4, acabamos de leer allí en 1 Pedro 4, vamos a ver lo que nos dice. En el versículos 12 y 14, leamos, hermanos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria
os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Muy bien. Aquí él seguramente lo está diciendo porque él ya pasó o está pasando por esa situación. Y está escribiendo esta carta a la iglesia que está siendo perseguida. Está siendo perseguida y están sufriendo la persecución. ¿Sí? Los romanos los perseguían porque temían al rey que es nuestro rey. Los perseguían por todo lo que es Asia Menor. Por cierto, la hermana Poli va a andar por ahí estos días próximos, en esa zona precisamente. ¿Sí? Porque dice, empieza el primer versículo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, Capadocia. Todo eso yo chequé en un mapa actual y es donde va a ser el viaje, es Asia Menor. De ahí todavía Pablo rebasó esa área y brincó en sus viajes hasta Roma. O sea, atravesó toda Asia, Grecia, fue a dar hasta Grecia y brincó hasta Roma, el apóstol Pablo. Pero aquí cuando está mencionando estas regiones, no son ciudades, son regiones. Esas regiones, aún algunas regiones todavía se llaman igual. Todavía algunas. Entonces se identifica ahí el lugar. Entonces, estaban siendo perseguidas estas iglesias y está precisamente el apóstol animando a la iglesia que acepten lo que está pasando con gusto, esa persecución. Muy bien. Ahora, ¿por qué entendemos esto? Que Pedro está consolando a la iglesia, ¿sí? Esto lo profetizó el Señor Jesucristo desde los evangelios, ¿sí? En Juan, vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 40 y 42. Juan, cuando Pedro conoció a Jesús, lo trajo su hermano. ¿Sí? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí es cuando lo conoce. Y luego en Mateo 16, Mateo 16, aquel famoso texto que muy conocido, pero también mal interpretado por la iglesia romana. Mateo 16, 18 dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Aquí también le llama Pedro, ¿sí? Y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Obvio que la roca es Cristo, ¿verdad? Y le está diciendo, tú eres una piedra, tú eres Pedro, tú eres una piedra. Por eso, ahora se puede entender por qué es precisamente Pedro
el que explica que todos somos piedras vivas. La iglesia está formada por piedras vivas. Inicialmente fueron 12 piedras, los 12 apóstoles. Y a partir de allí, todos los creyentes somos piedras vivas. Si lo vemos en Primera de Pedro, ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 2. En 1 Pedro capítulo 2, si alguien lo tiene y lo quiere leer, 2 versículos nomás es el 4 y el 5. Dice, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, es el apóstol Pedro el que está hablando aquí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se fijaron? Sí, le dijo piedra a Pedro, pero también estaba profetizando, estaba anunciando ya la enseñanza de que todos seríamos piedras vivas. Y la iglesia está formada por piedras vivas. Quien tenga a Cristo en su corazón es una piedra viva. Y por eso son las reuniones, para ser edificados. Y de esta manera tener una iglesia viva, una iglesia que predica, una iglesia que enseña, una iglesia que consuela, una iglesia que apoya. Es una iglesia, somos una iglesia viva, y eso es lo que está enseñando el apóstol Pedro en sus cartas. Ahora, ¿cuándo, en qué lugar o en qué fecha no hay una seguridad así de cuándo haya sido? 1 Pedro 5:13, en 1 Pedro 5:13 hay un dato. Dice, la iglesia, cuando él está haciendo una despedida de esta carta, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Bueno, está hablando de la salud final. Perdón, vamos a leer desde el 12 para entender el contexto. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Se está despidiendo. Al parecer dice que está en Babilonia, pero no hay más datos, no hay una seguridad de que haya sido allí. Algunos dicen que era algunos comentaristas dicen que era una forma figurada de referirse a Roma. No hay seguridad en cuanto a esa información, aunque espiritualmente Babilonia y Roma así como que no hay mucha diferencia, pero no hay un dato, o al menos yo no lo encontré, de que haya, que mencione un lugar específico desde donde escribió exactamente esa carta. ¿Sí? Muy bien. ¿A quién se la envió? O sea, a los destinatarios. Se le escribió a todo el cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, ¿sí? A todos los judíos y prosélitos que formaban la iglesia en ese tiempo, ¿sí? La iglesia dicen de la diáspora, que quiere decir dispersión, ¿sí? ¿Cómo fue que llegaron allá? Fíjense, un dato curioso. Los romanos que están acá en Italia, o sea, construyeron carreteras, caminos, conforme iban avanzando, conquistando territorio, llegaron hasta Jerusalén, ¿sí? Haciendo carreteras para poder llegar más rápido con los pertrechos de guerra,
los carros, los caballos, todo eso. Irónicamente, Dios utiliza a los apóstoles para que usen esas mismas carreteras para llevar el evangelio. Entonces, como los romanos llevaban la guerra y los cristianos llevaban la paz. ¿Sí? Entonces, es por eso que les decía, Pablo viajó mucho por todos esos lugares. ¿Sí? Entonces, todos estos cristianos a los cuales se les dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, vamos a leerlo, lo que les dijo el Señor, les dijo, predicaréis. Seréis testigos. ¿Y cómo dice? A ver, léalo. Me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue la orden que Dios dio. ¿Sí? Pero si seguimos leyendo el libro de los Hechos, en Hechos 4:32, fíjense lo que dice en Hechos 4:32. Vamos a leer Hechos 4:32, en los versículos 32 al 35. Dice, así que no había, es que empecé en el 34, el 32. Y la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma, y ninguna decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Fíjense, Dios les dijo, vayan a todas las naciones, pero ellos se quedaron allí, en Jerusalén. Y sí, muy bonito, compartiendo todo, y no es malo, pero no se estaban extendiendo, no estaban llevando la obra más allá. Por esta causa vino la persecución. Dios usa la persecución, hermano, las presiones para que salgamos a llevar el evangelio y cumplir con la gran comisión que Él nos dio. ¿Sí? Por eso esta carta es muy provechosa al pueblo del Señor, y tiene un propósito, que el propósito Dios lo profetizó en Lucas 22:32. Ahí vemos el propósito de lo que está haciendo ahora el apóstol Pedro. Lucas 22, versículo 32. Dice, voy a leer desde el 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense, lo que le está diciendo, Satanás me pidió permiso para zarandearte. ¿Sí? Dice, pero yo he rogado por ti. Pero tú, vuelto, ¿qué tiene que hacer? Confirma a tus hermanos. Eso es lo que está haciendo ahora en las cartas. ¿Sí? Ya es el apóstol que ya pasó por pruebas, por tribulaciones, ahora ya es maduro. Y ese es el proceso que nosotros también tenemos que pasar. ¿Sí? Pasar con gusto las tribulaciones, las persecuciones. Cualquiera que diga que es cristiano
y que cree en Dios y tiene fe en Dios y que confía en Dios, ahora con tantos miedos que hay y tantos problemas en la sociedad, que confía que si en un candidato, que si en otro, si en medio de todo eso dices, yo confío en Dios, yo creo en Dios, tengo fe en Dios, ¿qué va a pasar? Se van a burlar y lo van a presionar y no lo van a aceptar en los grupos y su opinión no cuenta y esto nos pasa y no nos debe sorprender, como dice el apóstol, no nos debe sorprender este fuego de prueba. Claro, lo que ahora nos pasa no es nada comparable con lo que ellos pasaron. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que pasar por ese mismo proceso y hacerlo con gusto. Versículos 31 y 34 de esta misma porción, de este mismo capítulo, Lucas 22, 31, a ver si no, no, me equivoqué ahí en esa porción. Fíjense, anoté mal mi dato ahí, pero es un pasaje que todos entendemos. ¿Sí recuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Era Juan. Que le dijo, Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En ese momento, no creo que Pedro haya entendido lo que le estaba diciendo, pero en las cartas, ahí se nota que ya lo entendía. Y eso estaba haciendo. Le dijo el Señor ya le estaba encargando desde antes, le estaba encargando lo que iba a hacer después. Él no se daba cuenta. Por eso, estas cartas sirvieron y sirven todavía mucho. Es alimento que apacienta a las ovejas, que nos apacienta a nosotros, que lo necesitamos como alimento. Ahí estaba, la tarea ya estaba allí. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo aquí? Que desde que llegamos a Cristo, el Señor ya tiene un plan de trabajo para cada uno de nosotros. Un plan que ya está trazado, Dios ya sabe más adelante todo lo que va a hacer. Nosotros no sabemos, ¿sí? Nosotros simplemente lo que necesitamos es tener fe en Él y confiar. Vienen las pruebas y vienen las persecuciones, pero dice Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, no desmayemos ante las pruebas, sigamos adelante compartiendo la palabra de Dios. Amén. Señor les bendiga.